Masejet Babakama Daf Tzadik Amud Alef 90a, pero comenzamos las últimas 13 líneas del Daf anterior. Antes de comenzar, recordemos lo que vimos en la clase anterior. En la clase pasada hablamos sobre una de las takanot, uno de los decretos dictaminados en Usha, un lugar que se llamaba así. Esta takaná, este decreto, consiste en lo siguiente. Hay unos bienes llamados Nirse Milug. ¿Qué significa Nirse Milug? Como mencionamos ayer, son propiedades, bienes que la mujer recibe antes de casarse de su familia y lo ingresa al matrimonio, o sea, lo ingresa a favor del hogar, del nuevo hogar. En estos tipos de bienes y propiedades, en estos Nirse Milug, la regla es la siguiente. Ella tiene Kinyan Guf, o sea, ella es dueña del capital del Guf, y el esposo, que se casó con ella, tiene Kinyan Perot. El esposo que se casó con ella tiene los frutos, es dueño de los frutos, o sea, de los dividendos que salen de esa capital. Como explicamos ayer, normalmente, Kinyan Perot, Lav que Kinyan Aguf, muy bien. O sea, normalmente el hecho que uno tiene los frutos de algo, el hecho que uno tiene Kinyan Perot, las utilidades, no lo consideramos como si fuese que también tiene parte del capital. Sin embargo, en Usha, uno de los decretos que hicieron, una de las takanot que hicieron es que en Nirse Milug, en estos bienes que estamos hablando, a pesar que el esposo solo tiene Kinyan Perot, o sea, solo tiene los frutos, las utilidades, sí es considerado como si fuese dueño del capital del Guf también. Y por lo tanto, si ella, la mujer, vende esos bienes, el esposo puede venir y quitárselo a los compradores. ¿Por qué? Porque esa venta que hizo la mujer no es válida. ¿Por qué no es válida? Porque el esposo, el hecho que tiene Kinyan Perot, en estos temas de Nirse Milug, dijeron en Usha que decretaron que es como si fuese que también es dueño del capital. Entonces la mujer no puede vender esto. Entonces la venta queda cancelada y por lo tanto puede venir el esposo y quitárselo a los compradores. Así vimos en la clase anterior. Ahorita sí veamos la Gemara. Dice la Gemara. Leima takanat usha tanai, de tani hadav de milug yotzim beshen ve'ain leisha, אבל לא לאיש, ותניא אידך, לא לאיש ולא לאישה. סברוה דכולי עלמא קניין פירות לאו כקניין הגוף דמי. מה אליו? בא כמפלגי, דמאן דאמר לאישה, לתת תקנת אושה, ומאן דאמר לא לאיש ולא לאישה, יתלה תקנת אושה. Dice la Gemara lo siguiente, aparentemente esta takaná que acabamos de mencionar no es según todas las opiniones, sino aparentemente discuten Tanaim entre ellos. Si aplicamos esta takanat específicamente o no. ¿Cuál es mi prueba? Dice la Gemara. Te voy a explicar. Hay dos baraitot. Pero antes de decir qué dice cada baraitá, una pequeña introducción. Un amo que tiene un esclavo y el amo le pega, le golpea y le tumba un diente o le enciega un ojo, la Torá obliga al amo a liberar al esclavo. Al amo, al dueño, a liberarlo. Viene la primera baraitá y nos dice lo siguiente. ¿Qué pasa un esclavo que la mujer ingresa al matrimonio en estatus de Nirse Milug? De tal manera que ella tiene Kinyan Aguf en el esclavo y el esposo Kinyan Perot. O sea, el esposo se beneficia de las utilidades, del trabajo que hace el esclavo. Pero ¿a quién le pertenece el capital? O sea, el esclavo en sí, a la mujer. Dice la primera baraitá. Escuchen bien. Si la mujer le golpeó al esclavo y le tumbó el diente o le enciegó al esclavo, el esclavo debe ser liberado. Pero si el esposo fue el que le hizo eso al esclavo, no debe ser liberado. Primera varita. Segunda varita, no señor. Ya sea la esposa o ya sea el esposo, si en este caso que es un esclavo de Nirse Milug, que ella es Kinyan Aguf y él es Kinyan Perot, no debe ser liberado. O sea, aparentemente discuten las dos baraitot. ¿En qué discuten? Aparentemente discuten en lo siguiente. Ambas baraitot opinan, según lo que está diciendo la Gemara, que normalmente Kinyan Perot, la que Kinyan Aguf, perfecto. Pero aquí discuten si hay takanat usha en estos Nirse Milug o no. Aparentemente la primera baraitá que nos dice que si la mujer le pegó
¿qué nos dice la primera baraita? Si la mujer le pegó y le quitó el diente o le enciegó, sí sale, sí debe liberar al esclavo. ¿Por qué? Porque considera a la mujer completamente como la dueña del guf. O sea, que ella es la exclusiva de Kinyan Guf. Entonces esta primera baraita opina que no opina como Takanat Ushah, porque Takanat Ushah nos dice que en este caso Kinyan Perot sí es como Kinyan Aguf, a pesar que normalmente no lo es, aquí sí. Entonces eso debería de impedir de que la mujer sea la dueña del capital completamente, y por ende, si le tumba el diente, debería ser que no hay que liberarlo. Entonces, la primera baraita no está de acuerdo con Takanat Ushah, y la segunda baraita aparentemente que dice que ya sea el hombre, ya sea la mujer, el esposo o la esposa que le tumbaron, no sale libre. ¿Por qué? Porque opina que sí hay Takanat Ushah, y por ende, el esposo cuando le tumbó el diente al esclavo o le enciegó, no sale libre. ¿Por qué? Porque el esposo al fin y al cabo, Tagles que tiene nada más Kinyan Perot. Y la mujer, a pesar que tiene Kinyan Aguf, pero ya que en este caso el hecho que el esposo tiene Kinyan Perot es como si fuese que tiene Kinyan Aguf, eso impide que la mujer tenga el Kinyan Aguf regular y por lo tanto no sea considerada la mujer como amo de este esclavo, y por lo tanto si le quitó el diente o le quitó el ojo, no va a quedar libre. O sea, aparentemente las dos baraitot discuten en Takanat Ushah. Repito, la primera baraita no está de acuerdo con Takanat Ushah, aparentemente, y la segunda baraita sí está de acuerdo con Takanat Ushah. Dice la Gemara, no, nada que ver. Lo, de kula alma itlu Takanat Ushah. El akan kodem takana, kan leachar takana. La Gemara dice, no hay prueba. ¿Por qué no hay prueba? Puede ser que ambas baraitot están de acuerdo con la Takanat Ushah, solo que una baraita está hablando antes que se decretó este takaná y la otra está hablando después. O sea, la primera baraita fue dicha antes y la segunda fue dicha después. Listo, muy sencillo. Esta es la primera manera como decir, la primera manera como tumbar. Queríamos decir que discuten las dos baraitot de Takanat Ushah, y dice la hermana, no, ambas están de acuerdo con Takanat Ushah, solo que una fue dicha antes. Otra opción que la Gemara trae, Veibaitema idi veidi leachar takaná veitru Takanat Ushah, el alemán de amarle isha pero le ish, Maitama que de Raba, de Amar Raba, Ekdesh, Hametz, Veshihrur, Mafkiim, Midesh Eibut. Leima de Raba Tanai, lo de Kulan Maitru de Raba, Veaja Almor, Rabanan y Shibut de Baal. Escuchen bien. La segunda opción es decir de que en verdad ambas baraitot están hablando después de Takanat Ushah y ambas están de acuerdo con Takanat Ushah. O sea, ambas están de acuerdo con Takanat Ushah y ambas están hablando después de que se hizo la Takaná. Entonces, si es así, pues entiendo la segunda baraita perfectamente, pero no entiendo que la primera baraita que me dice que cuando la mujer le pega, hay que liberarlo. ¿Por qué hay que liberarlo? Si hay Takanat Ushah, pues el Kinyan Perot del esposo debería de impedir y la liberación, o sea, debería impedir que la mujer tenga el Kinyan Aguf regular y por ende la liberación. Dice la Gemara, ¿sabes por qué? Porque opinamos como Raba. Esta primera baraita opina como Raba. ¿Qué? Raba dice lo siguiente. ¿Qué pasa? Una persona que hizo un préstamo, pidió un préstamo y colocó, escuchen bien, a su toro o a un hametz que él tiene o a un esclavo como garantía y gravamen, bajo gravamen de este préstamo. Y después vino esta persona y consagró a su toro para el Bet HaMikdash, o el hametz vino Pesach, o liberó a su esclavo. Dice Rava, a pesar que él lo tenía ya obligado bajo gravamen para su préstamo, el hecho que lo consagró al toro, o al hametz vino Pesach, o al esclavo fue liberado, eso está por encima del gravamen y quita el gravamen y queda anulado todo. Dice la Gemara, entonces aquí también podemos decir que a pesar, escuchen que, ¿qué tiene aquí el esposo? Kinyan Perot. Y en Nixemilu, como dijimos, es como si fuese que Kinyan Aguf. Tiene como un gravamen sobre él, Kinyan Aguf. Pero, ¿qué hizo la mujer aquí? Le pegó en el diente o le enciegó. Y eso causa normalmente, ¿qué? Shihrur, liberación. Una de las cosas que menciona Raba, otra vez, Ekdesh, consagración, Hametz o liberación del esclavo. Y eso causa que se vaya el gravamen, a pesar que el gravamen está por encima del gravamen. ¿Sí? Y por lo tanto, la mujer cuando lo hace, a pesar que el Kinyan Perot, si es como si fuese Kinyan Aguf por la Takanat Ushah, lo que hace la mujer, anula ese gravamen porque es liberación de esclavo. Como dice Raba, repito, que estas tres cosas anulan gravamen. ¿Qué tres cosas anulan gravamen? Consagración de algo para el Bet HaMikdash, Hametz en Pesach y liberación de esclavo. Dice la Gemara. Entonces, según esto sale que la primera baraita opina como Raba y la segunda no, o sea, que discuten y si están de acuerdo con Raba o no. Dicen, no, puede ser que ambos están de acuerdo con Raba. La discusión es si aquí en este caso específico, ¿sí? En Nixemilug,
Jajamim fortalecieron el gravamen del esposo a través de Takanat Usha, que inclusive no salga el gravamen a través de la liberación o no. O sea, normalmente están de acuerdo con Raba, que la liberación normalmente anula el gravamen, pero aquí, según la primera baraitá, efectivamente, la liberación, o sea, que cuando le tira el diente y la enciega, eso sí causa que se anule el gravamen. Y una segunda baraitá, Takanat Usha es tan fuerte que Kinyan Perot es como si fuese Kinyan Aguf, tan fuerte que la liberación no anula el gravamen, a pesar que normalmente sí lo anula. Entonces, ambas baraitot están de acuerdo con Raba, solo la discusión es puntual en este tema. Esa es la segunda opción para tumbar lo primero que queremos decir. Repito, ¿qué queremos decir al principio? Que Takanat Usha es que Mahloket. Te dijimos dos opciones para decir que no, nada que ver. Tercera opción dice la Gemara, Veibaitema de Kula Alma, Let Leu Lehani Tanae. Takanat Usha, Veaja Bekinyan Perot, Kikinan Agufdami Kamiflegi. Tercera opción muy sencilla, dice la Gemara. En verdad, ambas baraitot opinan que ¿qué? Que no hay Takanat Usha. No discuten en esto, sino ambas dicen que ¿qué? Que no hay Takanat Usha. No estoy de acuerdo con Takanat Usha. ¿Y en qué discuten entonces? No en Takanat Usha. ¿Ambos están de acuerdo? En Takanat Usha no hay discusión. ¿Ambos están de acuerdo que qué? Que no hay. ¿Discuten en qué? En general. Si Kinyan Perot es como si fuese Kinyan Aguf o no. Nosotros entendimos hasta ahorita que normalmente, en otros temas, Kinyan Perot no es como Kinyan Aguf. El que tiene los Perot no es considerado como si fuese también dueño del capital. Dice la mano, en eso es que discutes. Si en general, si normalmente, Kinyan Perot que Kinyan Aguf dami o no. Pero nada que ver con Takanat Usha. Entonces, la primera baraita opina que normalmente Kinyan Perot, Lav que Kinyan Aguf. ¿Sí? Y por lo tanto, la mujer, cuando le pega, queda libre el esclavo. Y la segunda baraita opina que normalmente, en todos los casos, no nada más en esto, no por Takanat Usha. Normalmente, Kinyan Perot sí es como Kinyan Aguf. Y por lo tanto, la mujer cuando lo hace, no queda libre. Bueno, la Gemara viene y dice, listo, ok, tú me dices que estas dos baraitot discuten en esto, pero ¿dónde vemos que discuten los Tanaim claramente en este concepto? Si normalmente Kinyan Perot que Kinyan Aguf o no. Si normalmente Kinyan Perot que Kinyan Aguf dami o no. ¿Dónde vemos eso? Dice la Gemara, te voy a decir dónde lo vemos. Soy plukta Dani Tanai de Tania, a mujer abdole ajero, pasakimo al menache shamshenu sheloshim yom, Rabbi Meir omer, rishon yeshno bedin yom o yomaim, mipne sheu tachtav. כסבר קניין פירות כקניין הגוף דמי. רבי יהודה אומר, לא, שני ישנו בדין יום ויומיים, מפני שהוא כספו. כסבר קניין פירות לאו כקניין הגוף דמי. רבי יוסי אומר, שניהם ישנם בדין יום ויומיים, זה מפני שהוא תחתיו, זה מפני שהוא כספו. מסף קלה קניין פירות וכקניין הגוף דמי, לא כקניין הגוף דמי, ספק נפשות להקל. רבי אליעזר אומר, שניהם אינם בדין יום ויומיים, זה לפי שאינו תחתיו, וזה לפי שאינו כספו. אמר רבא, מה התעמד רבי אליעזר? אמר קרא, כי כספו הוא כספו המיוחד לו. Dice la Gemara, escuchen esta baraitá. ¿Qué queremos traer nosotros? Una baraitá en la cual vemos claramente dos Tanaim que discuten en si normalmente Kinyan Perot, Lav que Kinyan Aguf o sí que como Kinyan Aguf. ¿Sí? Dice la Gemara, te voy a decir la baraitá. ¿Qué pasa? Una persona que vende su esclavo kenanita a otra persona. Reubén, por decir, tiene un esclavo kenanita y se lo vende a Shimón, pero, un segundo, con una condición, te lo vendo desde ya, pero los primeros 30 días va a seguir trabajando para mí. De tal manera que esos 30 días, ¿cuál es el estatus? El guf, el Kinyan Guf, ya se le vendió a Shimón, al comprador, muy bien. Y el Kinyan Perot, por los primeros 30 días, ¿de quién es? Del dueño anterior, o sea, de Reubén, en el ejemplo que dimos. ¿Sí? Ese es el caso de la baraita. Y la baraita analiza la alajá de Yeshno Beyom o Yomai. Me explico qué es esta alajá. Normalmente, cuando un amo tiene un esclavo kenanita, ¿sí? Si le pega y lo mata, no le quita un ojo, lo encierra, lo mata, la alajá es que el amo está hayab mitá, tiene pena de muerte. Ahora, a diferencia de cuando una persona mata a otra persona, en este caso, ¿sí? Esto nada más tiene pena de muerte el amo cuando lo mata de inmediato o dentro de las 24 horas. O sea, le pega y dentro de las 24 horas del golpe se murió. Pero si ya pasaron 24 horas, metlet, ya está exento. ¿Sí? Yomo Yomai, así está escrito, Yomo Yomai, cuando se refiere a 24 horas. Si ya pasaron 24 horas, ahí está exento de Hiyumita. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué pasa en este caso? Repito, ¿cuál es el caso nuestro? Reubén vendió el esclavo a Shimón desde ya, pero los primeros 30 días va a seguir trabajándole a Reubén. De tal manera que el Kinyan Aguf le pertenece, ¿es de quién? Lo tiene Shimón, el comprador, y Kinyan Perot los tiene Reubén.
Dice Rabbi Meir, ¿a quién le aplica este concepto de Yeshno Beyomo Yomaim? ¿Al Reubén o a Shimón? Dice Rabbi Meir, al primero. Si el primero, o sea, si Reubén le pegó y no murió de inmediato, sino pasaron 24 horas, a él se le exenta. ¿Por qué? Porque él es considerado el amo, a pesar que nada más tiene Kinyan Perot, porque está bajo su jurisdicción. ¿Quién es el que lo está manejando ahorita? Reubén. ¿Sí? Reubén. ¿Así opina quién? Rabbi Meir. O sea que Rabbi Meir, ¿qué opina? Que Kinyan Perot, que Kinyan Akuf Dami. ¿Qué tiene Reubén en este esclavo al fin y al cabo? Nada más que Kinyan Perot. Es como tú me dices que le aplica a él, Beyomo Yomaim, la exención de que si no murió de inmediato está exento él. Eso nada más aplica para el amo. Él nada más tiene que Kinyan Perot. Tenemos que decir que él opina que ¿qué? Kinyan Perot es como si fuese y es considerado como si fuese Kinyan Akuf. Entonces aquí está Rabbi Meir. Esa es la primera opinión de la varita. Segunda opinión de la varita, Rabbi Yehuda. Dice Rabbi Yehuda, no señor. ¿Sabes quién tiene esta exención de Yomo Yomaim? Que si no murió de inmediato está exento. Si no murió de inmediato está exento. El segundo. O sea, ¿quién es el segundo? El comprador. ¿Quién es el comprador en el ejemplo que dimos? Shimón. ¿Sí? ¿Por qué? Mi pene sheu caspo. Porque le pertenece a quién? A él. El Kinyan Akuf es de él. Ah, pero el otro tiene Kinyan Perot. Vemos que él opina que Kinyan Perot, Lav, que Kinyan Akuf. Aquí están las primeras dos opiniones de la baraita que discuten en esto. Si en general, aquí no es Nixem Miluk, nada que ver. ¿Sí? Si en general, Kinyan Perot, que Kinyan Akuf o no, aquí está la discusión. Sigue la baraita diciendo, tercera opinión. ¿Cuál es la tercera opinión? Rabbi Yossi. Dice Rabbi Yossi, ambos tienen la extensión de Yomo Yomaim. Ambos están exentos si no murió de inmediato. ¿Qué significa ambos? El primero y el segundo. O sea, Reubén, el vendedor, o Shimón. ¿Y por qué? ¿Por qué ambos tienen eso? ¿Por qué ambos tienen esto? Ya te voy a explicar por qué. Ambos son considerados amos. Adón de este esclavo. ¿Por qué? El primero, o sea, Reubén, porque ahorita está bajo su jurisdicción. Y el segundo, porque le pertenece Kinyan Akuf, ¿a quién? A él. ¿Qué opina él? ¿Cuál es la razón de él? Dice la Gemara, explica, esta tercera opinión, Rabbi Yossi opina, no sé si Kinyan Perot es como si fuese Kinyan Akuf o no, y como tengo Safek, aquí que es tema de Safek Nefashot, le aquel. Safek Nefashot le aquel. Sí, como tengo aquí dudas si matar al amo o no matar al amo, ¿sí? Le kula. Entonces por eso decimos que ambos están exentos. Ambos. Esa es la tercera opinión. Cuarta y última opinión es ¿quién? Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer opina que ¿qué? Rabbi Eliezer opina que ambos no están exentos de Yomo Yomaim. Ambos no están exentos de Yomo Yomaim. O sea que si se murió después de un tiempo, ambos están, también se murió no de inmediato, sino después de 24 horas, ambos van a estar ¿qué? Hayab, mitad. Y no van a tener esa exención. ¿Por qué? Dice Rabbi Eliezer, lo explica por qué. El comprador, porque no está bajo su jurisdicción, se no es considerado amo. Y el vendedor, porque no tiene Kinyan Akuf. Muy sencillo. Y mejor dicho, no tan sencillo. Rabba viene y explica cuál es la razón de Rabbi Eliezer. Dice muy sencillo. El pasuk está escrito Kikaspohu. En este tema de Yomo Yomaim está escrito Kikaspohu. Es su propiedad, su dinero. Algo especial de él. Y aquí no es especial de uno de ellos. ¿Por qué? Porque está bajo la jurisdicción de uno y es dueño ¿quién? El otro. De todas maneras, ¿sí? Así dice la baraita. De todas maneras vemos claramente, como mencionamos antes, que las primeras dos opiniones, ¿sí? ¿Cuáles son las primeras dos opiniones de Rabbi Meir y Rabbi Yehuda? Uno dice, Rabbi Meir opina que Kinyan Perot, que Kinyan Akuf Dami, en un tema general, y Rabbi Yehuda dice, la segunda opinión, que Kinyan Perot, Lav, que Kinyan Akuf Dami. Sabemos de qué, como dijimos en la tercera opción, que podemos decir de que efectivamente las dos baraitot discuten en este punto, donde vemos que hay unas discusiones. Aquí en esta baraita vemos que discuten justamente en este tema, si en general, no nada más en Nixem Miluk, en general, sí, que aquí es el tema del esclavo, si Kinyan Perot, que Kinyan Akuf Dami o no. Así nos dice la Gemara. Mira, la Gemara pregunta lo siguiente: ¿qué man la de amar a memar ish ve isha shemahu Nixem Miluk lo asubelo klum? ¿Qué man que Rabbi Eliezer? Dice la Gemara, como quién va esta opinión que fue dicha en nombre de Amemar, que dice lo siguiente: un hombre, escuchen bien, un hombre o una mujer que vendieron Nixem Miluk no hicieron nada.
o sea, un hombre o una mujer que vendieron Nixé Milug, la venta está anulada completamente. Ya sea que el hombre la vendió o ya sea que la mujer la vendió. ¿Como quién va? ¿Como qué opinión de la varita antes? Como la cuarta, Rabbi Eliezer, que dice que ¿qué? Que ni uno ni otro. Ambos no están exentos del Yom Yomaim. Aquí también, ambos no sirve la venta de ellos. ¿Sí? Como explicamos Rabbi Eliezer. Sigue diciendo la Gemara, Mantana le da tan Rabbanan, Mishe Hetziot Vejetziot Benjorim Vejenevet Sheshenot Tofim, En Yotzeim Bershe Barim Shenam Chozrim, Amar el Ramor de Jela Rabashe, Ajamri Mishmed Rab Rabbi Eliezer hi. Milo Amar Rabbi Eliezer Kaspo Amiyuchad lo, Hanami Abdo Amiyuchad lo. Dice la Hay una baraita que nos dice lo siguiente. ¿Qué pasa? Una persona que la mitad de él es un esclavo y la otra mitad es una persona libre. Por ejemplo, habían dos socios, uno lo liberó y el otro no. O, segundo caso, un esclavo que pertenece a dos socios, ¿sí? En este caso, dice la Guimara, a pesar que normalmente cuando un amo le pega y le golpea y le tumba un diente o le enciega o cualquier otro órgano que no se recupera, ¿sí? Y unos son String Barba Rashe Barim, son 24, no vamos a entrar en detalles, ¿sí? En este caso no dice la varita cuando esto sale libre el esclavo, pero en este caso que el esclavo es mitad esclavo, mitad libre o completo esclavo, pero de dos personas, mitad y mitad, no aplica esta regla. ¿Quién es el autor de esta baraita? Le dice la Mordejai Rabashe. Se dijo en nombre de Raba, que es Rabbi Eliezer, de la baraita anterior también. ¿Qué dijo Rabbi Eliezer en la baraita anterior, como mencionamos? Que ni el vendedor ni el comprador del esclavo ese, ¿sí? No están exentos dentro de las 24 horas. No tienen la extensión esta de 24 horas. ¿Y por qué? Dijo Raba, porque la Torah dice que Kaspohu, su propiedad, su dinero, tiene que ser exclusivo de alguien. Y no es exclusivo de alguien, porque uno tiene que ir a Perot, otro tiene que ir a Guf. O sea, aquí también, ya que él es Eved, mitad libre, o Eved completo, pero mitad de uno, mitad de otro, no es exclusivo de uno completo. Y ya que no es exclusivo de uno completo, no sirve. Pero ¿de dónde lo aprendemos? De la misma manera que ahí está escrito respecto al tema ese de la venta, ¿sí? De Yom Yomaim. Ki Kaspou, su propiedad. Kaspou, el hecho que está escrito su propiedad, decimos que tiene que ser exclusivo de una propiedad, exclusivo de una persona completa. Aquí también está escrito Avdo, su esclavo. ¿Qué significa su esclavo? Exclusivo, que sea un esclavo de una sola persona. Y por lo tanto, en este caso, no va a aplicar el concepto de que cuando le pega sale libre, porque respecto a eso está escrito Avdo, y Avdo es cuando es exclusivo, esclavo completo de una persona. ¿Sí? Sigue diciendo la Gemara, mejor dicho, dice la Mishnah. Hatokea lejavero noten lo sela. Rabbi Yehuda Omer, Mishum Rabbi Yossi Gelili Mane. Setaro, noten lo 200 zuz. Leachar yado, noten lo 400 zuz. Tzaram beozno, talash bisaro, rakak vigia borroko, העביר טליתו ממנו, פרה ראש האישה בשוק, נותן לו 400 זוז. זה הכלל, הכל לפי כבודו. Expliquemos esta primera parte. Dice la Mishnah, una persona que golpea la oreja de su compañero y le causa humillación. ¿Sí? Humillación, aquí estamos hablando principalmente de boshet, de humillación. ¿Sí? Tiene que pagar ¿cuánto? Un sela. Para que tengamos un sela en denominaciones de zuzim equivale a 4 zuz. Así opina Tanakama. Sin embargo, Rabbi Yehuda, en nombre de Rabbi Yossi Gelili, dice: no, señor. En este caso, que le golpeó en la oreja, no tiene que pagar un sela, sino un mané. Un mané son 100 zuz. O sea, 25 selaim. ¿Sí? 25 veces más. Sigue diciendo la Mishnah, ¿qué pasa si una persona le bofeteó, le dio una cachetada en la cara de su compañero y lo humilló? Tiene que pagar por eso ¿cuánto? 200 zuz. Y si lo bofeteó no con la mano o con la palma, sino con la parte trasera, con eso tiene que pagar 400, porque es más humillación, como que le dio por la parte de atrás también. Si le jaló la oreja, o le arrancó los pelos, o le escupió y le llegó la saliva al compañero, o le quitó su manto, ¿sí? Que tenía por encima, se lo quitó, el manto es lo que va encima, la ropa, ¿sí? Pero la chaqueta, digamos, se la quitó en la mitad del mercado, o que a una mujer que tiene que tener el pelo tapado, casada sobre todo, vino y le quitó el kisui rosh y por ende causó estas humillaciones. Estas son humillaciones más contundentes por los cuales tiene que pagar 400 zuz.
Así nos dice la Mishnah. Sigue diciendo la Mishnah, la regla al respecto es que todo es según el honor y el respeto de la persona humillada. Adelanto de una vez entre paréntesis, en la Gemara más adelante vamos a ver qué es lo que se refiere a decir en esta regla. O sea, los montos que se mencionaron antes, estamos hablando cuando la persona humillada es muy respetuosa y por ende cuando es una persona rica o algo así, pero cuando es una persona pobre va a ser menos, o los montos mencionados antes es de un pobre y cuando es una persona respetuosa es aún más. O sea, básicamente si esto fue dicho para Leakel o Leachmir. De todas maneras, así es la primera opinión de la Mishnah. Segunda opinión, Amar Rabbi Akiva, afilo aniyim shebe Israel, roimotam כאילו הם בני חורים שירדו מנכסיהם שהם בני אברהם יצחק ויעקב. Dice Rabbi Akiva, no, yo soy más estricto contigo. Soy más estricto que la primera opinión. Inclusive la gente pobre del pueblo de Israel, no los vemos como pobre de toda la vida, sino los vemos como si fuese gente que era rica y perdieron su dinero, ya que ellos son hijos de Abraham, Yitzhak y Jacob. O sea que también el pobre ya va a tener una base de una humillación, de un valor de humillación mayor. O sea que básicamente Rabbi Akiva es más estricto que la primera opinión, que la primera opinión dice todo va según cada uno, según el estatus de cada uno. Ok, la Mishnah ahorita culmina trayéndonos una historia que Rabbi Akiva dio su opinión. Umaase bechat shepara rosha isha bashuk. Bat לפני רבי עקיבא וחיבו ליתן ל400 זוז. אמר לו רבי תן לי זמן, ונתן לו זמן. שמרה עומדת על פתח חצרה. ושיבר את הכד בפניה ובו קיסר שמן. גילתה את ראשה והייתה מטפחת ומנחת ידה על ראשה. העמיד עליה עדים, הוא בא לפני רבי עקיבא. אמר לו לזו, אני נותן 400 זוז? אמר לו, לא אמרת כלום. החובל בעצמו אף על פי שאינו רשאי פטור, אחרים שחבלו בו חייבים, וקוצץ נטיותיו אף על פי שאינו רשאי פטור, אחרים חייבים. Escuchen esta historia. Dice la Mishnah, hubo una historia de una persona que destapó la cabeza, el pelo de una mujer que lo tenía tapado. Y vamos a ver más adelante, la Gemara que era una mujer pobre, ¿sí? Y lo hizo en la mitad del mercado, delante de todo el mundo. Imagínense ustedes. Bueno, fue esta mujer enfrente de Rabbi Akiva para decir, mira lo que me hizo para que le obligue a pagar. Y Rabbi Akiva obligó al humillador, ¿sí?, a pagar ¿cuánto? 400 zuz. Le dice el humillador a Rabbi Akiva, listo, yo pago 400 zuz. Pero Rabbi Akiva, hazme un favor, jajam, dame chance, dame tiempo para pagarlos. Le dice Rabbi Akiva, te doy tiempo. ¿El por qué pidió tiempo? Tenía un cálculo ahí, que es el siguiente. Él se quedó esperando hasta que la vio a ella en el patio de su casa. Y cuando la vio, tiró como un barril de aceite, que tenía muy poquito, un poquito aceite, y el barril que pasó cuando lo tiró, se rompió, y el aceite que pasó, se tiró. Y cuando ella ve que tiene aceite ahí para agarrarlo, aprovechó para untarse el aceite ¿en dónde? En su pelo. ¿Qué hizo ella? Se destapó el pelo por poquito aceite para echarse ese aceite en su pelo. Llamó rápido este humillador a 2 testigos para que vean eso y los llevó enfrente de Rabbi Akiva. Y le dijo el humillador a Rabbi Akiva, ¿tú quieres que yo le pague a ella 400? Cuando ni ella misma se cuida, ella misma se destapa el pelo para ponerse ¿qué? Un poquito de aceite, ni ella se cuida, vemos que ni ella se respeta a ella misma. Por eso, ¿por qué le voy a pagar yo tanto 400 zuz? Eso es lo que quería llegar el humillador. Le dijo Rabbi Akiva, tu argumento no vale para nada, no dices nada. ¿Por qué? Porque una persona que se golpea a uno mismo, ¿sí?, a pesar que está prohibido, ¿sí?, uno no se puede pegar a uno mismo, pero a pesar que está prohibido, si uno se golpea a uno mismo y él mismo no se cuida, si otros vienen y le golpean, vamos a obligar a los otros a volver a pagar, a pesar que él mismo no se cuida. Igualmente, una persona que corta árboles, vamos a ver, frutales, ¿sí?, que hay una prohibición, que no se puede cortar árboles frutales, ¿sí?, si no hay necesidad, lo tashchit et haitzah, ¿sí?, porque estás disminuyendo las frutas que Hashem mandó, ¿sí? Una persona que corta sus propios árboles, a pesar que está prohibido, si otra persona vino y le cortó los árboles, le obligamos a ¿qué? A pagar, a pesar que él mismo se lo está cortando a él y está haciendo una prohibición,
Si otra persona vino y se lo cortó a esta persona, tiene que pagar. O sea, aquí también, a pesar que ella no se cuida, a mí no me importa si ella no se cuida. Tú la humillaste a ella, tú tienes que pagar. Así es lo que nos dice la Mishnah. Veamos la Gemara. Dice la Gemara. Y vaya leu, mané tzoritnan o mané medinatnan. Tashema de agua de taca lejabre, ata le camé de rabiudá nesia, amarle haana rabiosegrili, hable mané tzori shmamine, mané tzoritnan shmamina. La Gemara pregunta lo siguiente. Mencionamos al principio de la Mishnah diferentes montos que tiene que pagar por humillación. Un sela, un manés, 200, 400. Mencionamos que varios montos mencionamos. Ahorita, pregunta la Gemara lo siguiente. Estos montos que mencionamos, ¿son en montos de tzori o en montos de medina? Y explico. Estas mismas denominaciones, 200 zuz, 400 zuz, 100 zuz, 4 zuz, que es el sela, ¿sí? Puede ser en tzori o en medina. Si es tzori, vale 8 veces más que el de medina, porque tiene 8 veces más de plata, las monedas, en relación al de medina. Entonces, la pregunta es, ¿este valor que me estás dando, estos valores que me mencionaste, es tzori o medina? O sea, ¿son por 8 veces más o es el de la medina normal? La Gemara trae una baraita, mejor dicho, trae una historia. Se te va a traer una prueba. Un caso de una persona que le pegó a su compañero en la oreja. Fue enfrente de Rabbi Yehudá Nesiá, el nieto de quién? De Rabbi Yehudá Nasi. Y le dijo Rabbi Yehudá al que causó el daño. Escuchen bien, porque la Gemara va a hablar más adelante sobre esto. Aquí estoy yo. Y aquí está Rabbi Yossi Agelili. Por lo tanto, dale 100 en tzori. Vemos que las denominaciones mencionadas en la Mishnah, sí, cuando uno le pega en la oreja o le grita en la oreja o esas cosas, ¿cuánto tiene que pagar? ¿Qué mencionamos en la Mishnah? Según la primera opinión, Sela, que es 4 zuzim, pero según la segunda opinión, Rabbi Yehudá, en nombre de Rabbi Yossi Agelili, dice que es 100. ¿Sí? Y aquí nos dice Meforash, ¿cuál fue la historia? Que le dijo que le dé 100 ¿qué? Tzori. Vemos que son 100 tzori y no 100 medina. Ahorita la Gemara viene y se enfoca en lo siguiente. Fíjense qué pasó en esta historia. Repito la historia. Ya trajimos la prueba que es tzori y no medina, o sea, por 8. Ahorita la Gemara viene y se enfoca, como dije, en la historia. ¿Cómo fue la historia? Una persona le golpeó a otra persona en la oreja y fue en fuente de Rabbi Yehudá Nesiá a preguntarle qué hacer y le respondió Rabbi Yehudá Nesiá. Escuchen bien lo que respondió Rabbi Yehudá Nesiá porque la Gemara a continuación va a hablar sobre esto. Le respondió Rabbi Yehudá Nesiá, mira, aquí estoy yo, escuchen bien, y aquí está Rabbi Yossi Agelili. Por lo tanto, dale mané tzori. Dale 100 de tzori. Pregúntale, hermana, Rabbi Yossi Agelili. No entiendo. ¿Qué quiere decir? Aquí estoy yo y aquí está Rabbi Yossi Agelili. Por lo tanto, págale. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver aquí estoy yo? Dice la Gemara. Y leima, hajika amarle, ana de hazitach, vea Rabbi Yossi Agelili, de amar, mané tzori, zil hable mané tzori, le membra de nase dayan, vea tan esanin shirawe hachara que tanefesh. Mixatam nasu edim, umixatam nasu dayanim, dice Rabbi Tarfon. Mixatam nasu edim, mixatam nasu Rabbi Tarfon. Rabbi Akiva omer kulam edimhem. Ven et nase dayan. Ad kan lo kamar Rabbi Tarfon ela de mixatam nasu edim, mixatam nasu dayanim. Avalet nase dayan lo kamar. Kitaniai que goshirau balayla, de lo le me'aivad dinaninu. Veibaitem achi kamar le, ha'ana desvira le que Rabbi Yossi Agelili, de amar mané tzori ve'asadach, ve'asade de masade bach, zil hable mané tzori. La Gemara explica esta parte otra vez. ¿Qué es lo que queremos explicar? En esta historia le dijo Rabbi Yehudá a este señor, aquí estoy yo y aquí está Rabbi Yossi Agelili, por lo tanto, págale mané tzori. ¿Qué está pasando aquí? Aparentemente podríamos decir que lo que se refiere es lo siguiente. Aquí estoy yo y yo te vi que le pegaste a tu compañero. ¿Sí? Y aquí está Rabbi Yossi Agelili que dice que el monto que se paga es que es tzori y no medina. Por lo tanto, ve y dale y págale 100 tzori. ¿Por qué? Porque yo te vi y mi amigo Rabbi Yossi Agelili opina que el monto es tzori. Entonces, por lo tanto, ya que te vi, él opina que es tzori, pues dale 100 tzori. Dice la Gemara, un segundo. Esto no me cuadra, no podemos explicar así, aparentemente. Porque, ¿qué está pasando aquí? Él está diciendo que yo te vi, o sea, yo soy testigo. Así dice ¿quién? Rabbi Yehudá. Yo te vi, yo soy testigo. Y por lo tanto estoy juzgándote también. Yo te vi, así que ya que él dice que es tzori, por lo tanto te obligo, o sea, te estoy juzgando ¿a qué? A pagar. Hay un concepto que se llama Edna Sedayan, ya lo hemos visto anteriormente. Si un testigo se puede convertir en juez. Aquí esta persona, si tú me dices que esta es la explicación, Rabbi Yehudá que está diciendo, yo te vi y por lo tanto
págale. O sea que yo te vi, yo soy testigo y por lo tanto estoy, ¿qué? Juzgando, estoy siendo juez. Dice la Gemara, pero no me cuadra que un ed se pueda convertir en dayan. Eso no es así. ¿Cuál es mi prueba? De una baraita. Está escrito en la baraita, ¿qué pasa? Un sanedrín. Hay sanedrín grande, ¿sí? Sanedrín Gedolá, que ¿cuántos jueces tiene? 71, muy bien. Y hay sanedrín Ketaná, que ¿cuántos jueces tiene? 23. Para que un sanedrín pueda juzgar a alguien por pena de muerte, tiene que ver que no es 3, mínimo 23. Ese sanedrín Ketaná es suficiente. Hablemos de sanedrín Ketaná, que es lo mínimo. ¿Qué pasa si un mismo sanedrín, escuchen bien esto, no hay el mismo sanedrín, ¿sí? El mismo sanedrín ve que Reubén mató a Shimón. Los mismos jueces. Y ahorita hay que juzgar a Reubén. Dice Rabbi Tarfón lo siguiente. Hay que juzgar a Reubén para darle mitad, porque lo mató. Pero ¿quién fue el que vio? Los mismos sanedrín, los mismos jueces. Dice Rabbi Tarfón, mira. Parte de los dayanim, ¿cuántos testigos necesitamos? 2. Parte de los dayanim que se conviertan en testigos. Y que ellos mismos no sean jueces. La otra parte van a ser jueces, ahorita te van a faltar porque necesitas 23, agrega a otros jueces de otro bedín. Así opina Rabbi Tarfón. Sin embargo, Rabbi Akiva dice, no señor, los que vieron lo que pasó son testigos y no existe que se hagan dayanim. Dice la Gemara, fíjate bien, aquí hay una discusión, pero también Rabbi Tarfón que permite que se hagan dayanim es cuando no están sirviendo como testigos. ¿Qué dice Rabbi Tarfón otra vez? Que parte de ellos sean testigos y la otra parte de dayanim. O sea, que los dayanim no son los, a pesar que lo vieron, pero ellos no van a funcionar como testigos. O sea, dice la Gemara, vemos que un ed, según ambos, o sea, hay discusión si unas personas que lo vieron, si el sanedrín que lo vieron, según Rabbi Tarfón, parte pueden ser testigos y la otra parte pueden ser jueces, añadiendo otros jueces adicionales para tener 23 en total. Y según Rabbi Akiva, no, una vez ya lo vieron, ya son considerados como testigos y no pueden ser dayanim. Pero según ambos, aparentemente, si uno está haciendo función de testigo, no puede también hacer función de juez. Y ahí está que Rabbi Tarfón dice que los que se van a ser testigos, pero no pueden ser jueces. Entonces, ¿cómo tú me dices que la explicación de esta varita es que nace dayan? Que Rabbi Judá dijo, yo te vi, por lo tanto paga. Yo te vi, soy testigo, por lo tanto soy juez. Vemos que no. Dice la Gemara, no. Te voy a explicar, en esta varita es diferente, esta varita que acabamos de traer, porque el caso fue que ellos vieron el Sanedrín que Reubén mató a Shimón, ¿cuándo? En la noche. Y en la noche no se puede juzgar. Todo lo que, también si un Edna se dayan, si un testigo se puede convertir en juez, es cuando lo vieron en el día, el momento que pueden juzgar. Entonces en ese momento juzgan de inmediato sobre lo que vieron. Ahí nace dayan. Pero aquí no pueden juzgar de inmediato en ese momento. Por lo tanto, es que no se puede. Pero normalmente un ed sí nace dayan. Los mefarshim explican que aquí tiene que ver que ya que es considerado como si fuese un testigo, todo lo que ed nace dayan es cuando un ed lo vio, pero nunca testiguó. ¿Sí? Solo juzga directo sobre lo que vio. Pero aquí, como no pudo juzgar directo sobre lo que vio de inmediato, sino al día siguiente, ahí ya tiene que atestiguar. Y si ya atestiguó, ya no puede juzgar. Pero bueno, no vamos a entrar en eso. En este caso, que es de noche, responde la Gemara, no hay prueba de esta varita. Segunda respuesta que la Gemara da es que en verdad la explicación de la varita es otra. Hasta ahorita explicamos que la explicación de la varita anterior, ¿cuál era? Que Rabbi Judá, ¿qué dijo? Yo vi que tú lo... ¿Qué dijo? Yo vi que tú le golpeaste al otro y por lo tanto págale. Entonces preguntamos, ¿cómo? Edna, Sedayan. Sí, dice, no, esa no es una explicación. ¿Sabes a lo que se refiere a decir Rabbi Judá? Rabbi Judá se refiere a decir a la persona que golpeó, mira, yo opino como Rabbi Yossi Gerili, que los montos mencionados en la Mishnah son ¿en qué? En Tzori. Yo no vi nada que tú golpeaste, pero hay 2 testigos acá. Por lo tanto, ya que hay 2 testigos, pues te obligo a dar el monto de la Mishnah y ya que yo opino como Rabbi Yossi Gerili, ese monto es en Tzori. O sea, de tal manera que según esa explicación, él no está juzgando sobre su propio conocimiento, sobre lo que él vio, sino porque hay en verdad 2 testigos. Entonces no empieza ni la prueba. Seguimos. Besabar Rabbi Akiva den Edna Sedayan. Beatania, un segundito. Sí. Besabar Rabbi Akiva den Edna Sedayan, Beatania, Veikai Shetreu, Beeben o Begrof, Shimon Atimni Omer, מה אגרוף מיוחד שמסור לעדה ולעדים, אף כל שמסור לעדה ולעדים, פרט לשיצתה מתחת יד העדים.
אמר לו רבי עקיבא, וכי בפני בית דין יקאו שיודעים כמה יקאו, ועל מה יקאו, אם על שוקו, או ציפר נפשו, ועוד, הרי שדחף את חברו מראש הגג או מראש הבירה, הוא מת, בית דין הולכים אצל בירה, או בירה הולכת אצל בית דין, ועוד, אם נפלה חוזר ובונה, אלא מה אגרוף מיוחד שהוא מסור לעדים, אף כל שהוא מסור לעדים, פרט לכשיצתה אבן מתחת ידו של מכה פטור. קטני מיד, אמר לו רבי עקיבא, וכי בפני בית דין יקאו שיודעים כמה יקאו, היקאו בפניהם, עד נעשה דיין. No, לדבריו דרבי שמעון התמני כאמר, ולא סבירה לה. Ok. Viene la Gemara y pregunta lo siguiente. Un segundito. Sí. ¿Qué mencionamos en la baraita anterior, la última? Que Rabbi Akiva opina, Rabbi Tarfón opina lo que opina, y Rabbi Akiva ¿qué opina? Que cuando el testigo vio, cuando unas personas vieron, no existe que ellos sean ¿qué? Dayanim. Cuando el Sanedrín vio, ya no existe que sean Dayanim. A pesar que no se están basando en su testimonio, a pesar que quieren hacer Dayanim, no basándose en lo que ellos vieron, sino en otros testigos. Si ellos ya vieron, ya son testigos y no pueden ser ¿qué? Dayanim. O sea que Rabbi Akiva opina que ¿qué? Rabbi Akiva opina que ¿qué? Que en etna se dayan. Que un testigo no se puede hacer, no se puede convertir en juez. Seguro lo vemos. Mira, la Gemara pregunta, ¿acaso es así? No me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? Escuchen por qué no me cuadra. Porque hay otra baraita que nos dice lo siguiente. Hay un pasuk que dice Veikai shetreu beeben o beigrof, ¿sí? Y le golpeó una persona a su compañero con una piedra o con un puño. ¿Qué tiene especial un puño? Dice Shimon Atimni, ¿por qué la Torah mencionó un puño? Me mencionó piedra, ya suficiente, o piedra, un vaso, ¿por qué puño? Dice Shimon Atimni para decirte, de la misma manera que un puño, ¿dónde está? En la mano, siempre está conectado al cuerpo. De tal manera que, ¿qué? Que uno siempre puede ver el tamaño del puño de la persona, ¿sí? Siempre puede ver, el bedín puede ver el puño de la persona. ¿Por qué? Porque el puño está conectado al cuerpo. Y puede analizar y evaluar si en verdad el golpe causado y la herida causada fue real de ese puño, ¿sí? Igualmente, todo lo que obligamos, todo lo que el bedín obliga a pagar cuando hay un daño que se causó entre dos personas, es cuando el bedín puede ver con qué golpeó. Pero si no está si, por ejemplo, golpeó con una piedra, la piedra no está, no podemos obligar. ¿Por qué? Porque tenemos que analizar, así dice Shimon Atimni. De aquí aprendemos puño, está escrito puño. ¿Qué significa puño? Algo que el bedín puede ver con qué pegaste para poder ver si efectivamente eso causó el daño y por ende obligarlo a pagar. Pero si no es algo que el bedín puede ver, o sea, pegó con algo que se perdió, a pesar que los testigos lo vieron, los testigos están en los testimonios, pero el bedín no puede verlo y por ende no puede evaluar y no puede analizar, en este caso no podemos obligar a pagar. ¿Así opina quién? Shimon Atimni. Viene Rabbi Akiva y dice lo siguiente. Viene Rabbi Akiva y le dice Shimon Atimni lo siguiente. No me cuadra lo que estás diciendo. ¿Por qué no me cuadra? Porque de por sí, ¿qué tú me acabas de decir? Otra vez, repitamos lo de Shimon Atimni para que esté claro. Shimon Atimni me está diciendo que el bedín, a pesar que hay dos testigos que están diciendo, mira, nosotros vimos que este le pegó a este con esta piedra, con este tamaño y todo. No, necesitamos que el bedín vea con qué pegó y aparentemente el bedín no se basa sobre el testigo, sino tienen que verlo, como el puño, que tienen que verlo. Viene Rabbi Akiva y le dice, no me cuadra, porque también si el bedín no se basa en los testigos para ver la piedra o para ver con qué pegó, claro que el bedín confía en los testigos. ¿Y cuál es mi prueba? ¿Qué pasaría si? Un segundito. Pregunta Rabbi Akiva lo siguiente. Independientemente, también si tienes con qué pegó, de por sí el bedín, los dayanim van a tener que confiarse y basarse en ¿quién? En los testigos, para poder analizar y evaluar el golpe que se hizo. ¿Por qué? Porque ¿acaso el golpe fue hecho enfrente del bedín? También si tú traes el puño, traes la piedra con que le pegaste, está bien, pero fue enfrente del bedín para que sepamos cuántos golpes le dio o sobre qué parte de su cuerpo le dio, si fue sobre la pierna, si fue sobre el cartílago de su corazón, ¿sobre qué parte? No, tienes que basarte en los bedín. Adicionalmente, ¿qué pasa si tienes que basarte sobre los bedín, sobre los testigos? Adicionalmente, ¿qué pasa si una persona viene y tira y empuja a su compañero del techo, ¿sí? O de una casa grande y el compañero se murió? ¿Que acaso tú me tienes que decir que el bedín tiene que ir a
a la casa para ver, para analizar? Claro que no. ¿Si acaso vamos a molestar al Bedín en eso? ¿O acaso vamos a decirle al palacio o a la casa que vaya donde el Bedín para que lo vea todo? Claro que no. Y más aún, también si decimos que el Bedín debe ir a la casa para ver el tamaño, a ver si es apto para que se muera, etc. ¿Qué pasa si se tumbó la casa? ¿Qué le vamos a decir? Construyela de vuelta para verla exactamente cómo estaba, para ver si es apto. Claro que no. Entonces, ¿tú te basas en qué? ¿En quién te basas? En los testigos. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, si los testigos te dicen que esto fue lo que pasó, te basas en ellos y evalúas según lo que el testigo te dijo sin ver. Así que, ¿por qué la Torah te dice egrov, puño? Para decirte, no, de la misma manera que el egrov, que el puño, es algo que los testigos vieron, pues también el golpe cualquier otro golpe que fue hecho, tiene que ser algo que los testigos vieron con qué se hizo, y de tal manera, si vieron con qué se hizo, los testigos pueden decirle al Bedín, mira, fue así, fueron tantos, fue como un metal de ese tamaño, y describírselo al Bedín. Si va a quedar exento, dice Rabbi Akiva, y no se va a obligar a pagar cuando el testigo vio que algo le hizo Reubén a Shimón, pero no sabe con qué. Porque ahí los testigos no van a poder ni describírselo al Bedín. O sea, básicamente, ¿qué tenemos aquí? Tenemos aquí, para resumir, una discusión. Según Shimon HaTimni, el Bedín tiene que ver, para poder obligar a pagar el daño que hizo una persona a otra, tiene que ver el puño, tiene que ver el objeto con qué golpeó. Según Rabbi Akiva, no es necesario que el Bedín vea eso, también se perdió, no pasa nada, mientras que los testigos lo vieron por lo menos y se lo describen al Bedín, suficiente. Ahorita, en un caso que los testigos no lo vieron y se perdió antes, nunca vieron con qué golpeó, pues ahí sí, también Rabbi Akiva va a estar de acuerdo que va a estar exento porque no sabemos si efectivamente ese golpe es suficiente para hacer esa herida o no. Pero de todas maneras, bien la Gemara dice, fíjate bien qué dice Rabbi Akiva en su pregunta cuando viene a atacar a Shimon HaTimni. ¿Qué le dice Rabbi Akiva? Escuchen bien, y repito. Le dice Rabbi Akiva a Shimon HaTimni, también si tú traes la piedra o traes las cosas con que golpeó, ¿acaso fue hecho enfrente del Bedín? Así le dice Rabbi Akiva, ¿verdad? Así dijimos antes. ¿Acaso fue hecho enfrente del Bedín para que sepamos cuántas veces le pegó? Así le dice Rabbi Akiva. Mashma, que si hubiese sido enfrente del Bedín, pues el Bedín se hubiese podido basar en su propia concepto que ellos vieron. O sea si se pueden basar en su propio concepto, significa que ellos son testigos y ellos se pueden basar en su propio concepto para juzgar. Así dice Rabbi Akiva. O sea que Ed sí nace Dayan. Contradice lo que dijimos antes, que Rabbi Akiva dice que no. Dice la Gemara no. Todo lo que definitivamente sí mashma de Rabbi Akiva en esta última baraita, pero todo lo que dice Rabbi Akiva es según la opinión de Shimon HaTimni. O sea, según Shimon HaTimni, efectivamente Ed nace Dayan, y según su opinión tengo que preguntar tal y tal. Pero él mismo, Rabbi Akiva mismo opina que Ed lo nace Dayan, que un testigo no se puede hacer juez. O sea que un juez que vio algo y está juzgando a base de lo que él vio, no puede juzgar. Seguimos. Tanu Rabbanan, shortam sheemit vehizik, danim oto dine nefashot danim oto dine mamonot. Moat sheemit vehizik, danim oto dine mamonot, וחוזרים ודנים אותו דיני נפשות. קדמו ודנו דיני נפשות, אין חוזרים ודנים אותו דיני ממונות. וכי קדמו ודנו דיני נפשות מה יהווה להיעדר ודיני דיני ממונות? אמר רבא, אשכחתינו לרבנן דברב דיית וכאמרי, המאני רבי שמעון התמניהי דאמר, מה אגרוף מיוחד השם אסור לעדה ולעדים, עלמא באינן אומדנה דבדינה. והכיוון דגמר דינא לקטלה, לא משיען לאומדנה דבדינה ולא מענינן לדינה. ואמינא להואנה, אפילו תימא רבי עקיבא, אך המסכין כגון שברח. יברח, כי לא דנו דיני נפשות, איך ידיינינן לדיני ממונות ולא בעלים, דקביצה דהו ברח. סוף סוף מאיך היא משתלם? מרידיה. יח איתם נדיינן לדיני ממונות ברישא ונשתלם מרידיה ונדיין לדיני נפשות. אמר רמרי בן רב כהנא, זאת אומרת רידיה עלייה דמרה. La Gemara nos trae una varita. La varita nos dice lo siguiente. La Gemara nos vuelve un poquito a los temas que vimos al principio del Masejet. Un shortam, inocente, un toro inocente, o sea que no ha corneado más de 3 veces. ¿Sí? Que mató a una persona y adicionalmente causó un daño monetario. No en la persona la mató y adicionalmente, ¿qué hizo? Después que causó un daño monetario. Un short, ¿qué? Un short tam. ¿Sí? Dice la baraita, lo juzgamos al toro diné nefashot, o sea, pena de muerte, le juzgamos, y no lo juzgamos
por el tema de monetario. Ojo, aquí no aplica Kemle de Ramine, entre paréntesis lo digo. ¿Por qué? Porque fueron dos acciones diferentes. Primero mató y después causó un daño monetario, ¿sí? Pero aún así nos dice aquí que en un short term lo juzgamos pena de muerte al toro y no obligamos al dueño a pagar nada monetario. ¿Por qué? Si se recuerdan, vimos nosotros anteriormente que un short term, cuando paga, ¿cuánto paga? Hatzinezek. Y el Hatzinezek que paga, la mitad del valor que paga, es que mi Hazaku Baruch, mi gufo. ¿Qué es mi gufo? Paga del valor de su cuerpo. O sea, obligamos al dueño del toro a pagar el máximo del valor del cuerpo. Y si ya es Hayab mitad, ya no vale nada. Entonces, ¿cómo lo vas a obligar a pagar por el daño que hizo si ya el cuerpo no vale nada? Entonces, ya no te puedes cobrar del cuerpo. Entonces, por eso, en este caso, lo juzgamos pena de muerte al toro y no obligamos al dueño a pagar. Esto es en Shor Tam. Ahorita fíjense bien. Dice la Baraita, Shor Muad, que mató a una persona y después dañó, un daño monetario, después. En este caso, primero lo juzgamos por el tema monetario y lo obligamos a pagar, porque en Shor Muad no se paga mi gufo, sino de dónde me alía. O sea, no hay un límite del cuerpo del toro, sino tiene que pagar el dueño de las propiedades que él tiene. Entonces, primero juzgamos el tema monetario y lo obligamos a pagar por el daño que causó, y luego lo juzgamos por la matanza que hizo y por ende tiene pena de muerte. Esto es nada más, escuchen bien, cuando un Shor Muad y primero se le juzgó en el tema monetario y después en el tema de Nefashot, de pena de muerte del toro. Pero dice la Baraita, si primero empezaste con Diné Nefashot, con pena de muerte, ya no lo juzgamos en el tema monetario. Pregunta la Gemara, ¿y por qué? ¿Por qué no? Dice la Gemara, te voy a explicar por qué no. Dice Raba, me encontré con los jajamín del Ben Midrash que estaban sentados explicando. ¿Sabes quién es el autor de esta baraita? Shimon HaTimni, el que vimos antes. ¿Qué dice Shimon HaTimni? Que aprendemos de la palabra egrov, puño, que tiene que ser algo que ¿qué? Que el bedín, no el de los testigos, nada más. El bedín pueda ver con qué fue el golpe. ¿Sí? Algo que el bedín pueda ver. Por lo tanto, dice la Gemara, una vez tú primero lo juzgaste en Nefashot y le diste pena de muerte al toro, tú tienes que cumplir de inmediato esa orden del bedín. Y por ende, ¿qué hay que hacer con el toro? Hay que llevarlo a matar. Entonces ya no va a estar enfrente de él bedín. Y si no está enfrente del bedín, que es el que causó el daño al toro, pues no puedes evaluar, no puedes calcular. Por eso es que no juzgamos eso y por eso está exento. Sin embargo, Raba vino y dijo, no, esto cuadra también según la opinión de Rabbi Akiva. ¿Por qué? O sea, no nada más según Shimon HaTimni, sino que Shimon HaTimni dice que el bedín tiene que verlo, sino también según Rabbi Akiva que dice que el bedín no es necesario que lo vea, también cuadra. ¿Por qué? Porque podemos decir que el caso aquí es cuando el dueño del toro se fue. La razón que no juzgas al toro después por tema monetario es porque el dueño del toro se fue. Y cuando tú puedes juzgar al toro por un tema monetario, cuando está con su dueño. Y si el dueño ya se escapó, no puedes juzgar. Dice un segundo, pero si se escapó, pues entonces, ¿por qué tú me dices que si primero hizo el monetario y después Nefashot, ahí sí está todo bien, ahí sí juzgamos todo? Si se escapó, pues también si se escapó, también si no hiciste todavía Nefashot, si no lo hiciste pena de muerte, ¿sí? Y empezaste con Mamonot y se escapó, también no puedes juzgarlo. Entonces no tiene nada que ver. La Baraita nos dice, si fue antes, sí puedes juzgarlo en monetario. Si fue después, no. Esto no tiene nada que ver. Si se escapó o no se escapó. Son dos cosas diferentes, no tiene nada que ver con eso. Dice la Gemara, tienes razón, tenemos que decir que el caso de la Baraita es cuando el bedín, escuchen bien, ya recibió testimonio de la corneada y del daño que hizo, y el dueño del toro ya estaba, y solo después se escapó, pero ya se hizo el juzgado, ya recibieron testimonio, ¿sí? Y como ya se escapó, ¿sí? No dejó ninguna propiedad y ningún bien para poder cobrar. Lo único que quedó que es el toro mismo. Y ya que el toro ya tuvo una pena, ya fue juzgado ¿para qué? Para pena de muerte, pues no te puedes cobrar de él. A diferencia, si primero lo hubiesen juzgado para monetario, ¿sí? No tiene todavía pena de muerte, pues se puede cobrar de él. Dice la demanda un segundo, pero todavía no me cuadra. También en un caso que no lo han juzgado para pena de muerte al toro, ¿sí? Todavía no lo han juzgado, o sea, comienzas con monetario. ¿Cómo te vas a cobrar el toro? Aparentemente, ¿cómo te vas a cobrar el toro? ¿Cómo te vas a cobrar el toro? ¿Cómo te cobras? Dice la Gemara, no, te voy a explicar cómo te cobras. Porque el toro puede ahorita, antes de que lo maten, vamos a ponerlo a arar. Y cada día lo alquilas para arar.
100, 200, 300, y cuando llega al daño que te hizo, ya lo mandas a matar. Dice la Gemara, así es, porque lo pones a arar. Entonces ahorita tengo una pregunta con el short term que está escrito en todo eso es sobre short moad lo que hablamos. Tengo algo que no me cuadra sobre short term ahorita. Porque short term, ¿qué tú me dijiste? Que en short term nunca juzgamos sobre qué, sobre el monetario. ¿Por qué no? Porque short term, ¿cómo se paga? Hetzin es ¿de dónde? Mi gufó, del cuerpo, y el cuerpo ya tiene hayuv mitad. Entonces no aplica aquí, se le va un segundo. ¿Cómo que no? Que pague a través de qué? De arar. Dice la Gemara, vemos de aquí, dice Ramar y Rabacana, vemos de aquí que arar no es considerado. O sea, la Gemara pregunta, tú me dices que Tam tiene que pagar ¿de dónde? Mi gufó. Pues muy sencillo, entonces que pague alquilándolo arar. Eso es aparentemente gufó. Entonces, ¿por qué tú me dices que está exento de pagar? Porque tiene hiyuv mitad el animal, y como tiene hiyuv mitad ya no vale nada. No, ponlo a arar 5 días y con eso cubre el gasto. Y eso es mi gufó aparentemente. Responde Ramar, hijo de Ravkana. De aquí aprendemos que cuando se recibe dinero por un toro que está arando, eso no es considerado mi gufó, sino es considerado ¿qué? Mealía. Y por eso en short term tú no puedes decirlo, ponlo a arar, porque el dinero que recibe no se llama mi gufó. ¿Qué es mi gufó? Cuando se cobra literal ¿de qué? Del cuerpo, no de lo que hace el cuerpo. Eso ya es mealía y por lo tanto en short term tú no puedes obligar a pagar por la arada. Vamos a acabar aquí. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.